Praga, la ciudad de los sueños, con una historia apasionante, una arquitectura espectacular y un ambiente único, donde todo el mundo quiere vivir. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el lugar donde todos quieren estar empieza a convertirse en una pesadilla? Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez afecta más a todos los que vivimos aquí, y es el tema de la vivienda. En los últimos años el mercado inmobiliario en Praga ha cambiado drásticamente. Un destino que era atractivo para todas aquellas personas que querían venir a trabajar o a estudiar, ya que resultaba económico para el bolsillo, cada vez está convirtiéndose en un lugar más caro y más difícil donde vivir. Muchos propietarios prefieren modificar sus pisos y pasarlos de alquiler a apartamentos turísticos. Además, existe una creciente demanda que supera con creces la oferta disponible. Algunas plataformas como Airbnb están transformando algunas zonas que antiguamente o históricamente han sido residenciales para pasar a ser lugares exclusivamente para turistas, y muchas de las personas que vivían aquí se ven obligadas a mudarse a zonas más en el extrarradio o directamente fuera de la ciudad. Si a todo esto le sumamos el aumento del coste de vida, la inflación y que los salarios no crecen al mismo ritmo que el precio de la vivienda, la situación al final para muchas personas y familias se vuelve insostenible. Es como si Praga estuviera perdiendo su accesibilidad y con ello su alma para quienes siempre lo han considerado como su hogar. En este vídeo vamos a analizar por qué está pasando esto y cómo afecta a las personas que vivimos aquí, así como las posibles soluciones de cara al futuro. Así que quédate hasta el final porque el contenido va a ser muy interesante, pero eso sí, recordarte antes de nada que si estás interesado en venir a vivir a República Checa y tienes dudas sobre cómo es el proceso, qué visas hay, cómo encontrar alojamiento o trabajo o cualquier tipo de cuestión, puedes escribirme a través de mi correo electrónico alexncz97@gmail.com y agendar una consultoría totalmente personalizada conmigo. También puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde subo contenido a diario sobre Chequia. Y ahora sí, comenzamos con el vídeo. Para entender por qué Praga se está volviendo imposible para vivir, primero tenemos que analizar las causas, y existen varios factores que hacen que el tema de la vivienda en la República Checa se esté empezando a convertir en un auténtico rompecabezas. El primer factor, y probablemente el más evidente, es el aumento de los precios del alquiler y compra. Según los datos más recientes, los alquileres en Praga han subido más de un 20% en los últimos 2 años y no parece que esta tendencia vaya a detenerse. Hoy en día, un piso básico de una habitación en el centro puede costar fácilmente entre 20 y 25.000 coronas checas al mes. Y para quien gana un salario medio, esto es una auténtica barbaridad. Básicamente porque la carga que supone el pagar el alquiler en comparación con lo que obtienes al mes en salario es el 50, 60 o 70%. Otro factor que también está afectando y agravando la situación es la falta de oferta de vivienda. Praga simplemente no está construyendo al ritmo necesario para satisfacer la demanda. El resultado, cada vez hay más competencia por los pocos pisos disponibles, lo que termina disparando aún más los precios. A esto hay que sumarle que el problema que existe en este país es que el tema de la vivienda está fuertemente regulado, y desde que se presenta el proyecto para construir un nuevo edificio o una nueva casa hasta que finalmente se aprueba y comienza a ejecutarse pueden pasar incluso 10 años, es decir, una década para empezar a construir una vivienda. Por otro lado, hay que sumarle el impacto que supone algunas plataformas como Airbnb, que han transformado muchas viviendas en alquileres temporales para turistas. Barrios como Malastrana o el Casco Histórico, que antes eran mayoritariamente residenciales, ahora están llenos de apartamentos turísticos, y esto deja a los residentes en una posición de desventaja, ya que los propietarios prefieren alquilar a corto plazo por precios mucho más altos, ya que la rentabilidad que le sacan al mismo piso es bastante más elevada. Por si fuera poco, la inflación y el aumento de los costes de vida han empeorado aún más la situación. Aunque los precios suben, los salarios en muchos casos no crecen al mismo ritmo. Esto significa que cada vez más personas tienen que dedicar un porcentaje enorme de su sueldo únicamente a la vivienda, dejando poco margen para otro tipo de gastos básicos. Y claro, el tema es que esto no afecta únicamente a las personas que viven en la zona centro, también repercute en los que viven más en el extrarradio, como por ejemplo puede ser mi caso, y en muchas situaciones hay personas que directamente optan por, en lugar de vivir en Praga, irse a otras zonas fuera de la ciudad, a algunos pueblos más residenciales o pueblos dormitorio, como por ejemplo puede ser Kladno. En resumen, el tema de la vivienda en Praga es un problema que no solo está ligado al aumento de los precios, sino que es un cúmulo de factores que hace que se esté volviendo imposible poder vivir aquí. Sin embargo, esto no termina aquí.
vamos a hablar de cómo está afectando este aumento de los precios de la vivienda a los residentes, porque detrás de los números y las estadísticas hay un problema que está afectando a muchas personas en carne propia. Primero están los jóvenes, estudiantes o recién graduados que simplemente no pueden permitirse pagar una vivienda y acaban compartiendo pisos en habitaciones que en muchos casos son ridículamente diminutas. Otro grupo muy afectado son aquellas personas mayores que por razones de la vida no han podido costearse una vivienda y que viven de alquiler, y que con el aumento de estos precios y teniendo una pensión fija están enfrentando un problema verdaderamente grande para hacer frente a los costes del alquiler, ya que en la mayoría de casos cuando se renueva el contrato del alquiler habitualmente suele haber una pequeña subida o incremento en el precio. Y luego están las familias que con el aumento de los costes del alquiler muchas se ven empujadas a mudarse fuera de Praga, con lo que ello supone mayor tiempo de transporte, menos servicios en su zona y en general un tipo de vida diferente al que estaban acostumbrados anteriormente. Además, el estrés de encontrar un piso cada vez se vuelve más grande, y es que en el momento que sale algún tipo de habitación o apartamento disponible, como por ejemplo en grupos de Facebook, en cuestión de horas ya hay decenas de personas interesadas en alquilar esa propiedad, por lo que si no tienes ya el dinero disponible o un buen contacto, esto puede volverse un auténtico problema. Y esto no afecta únicamente a los checos, sino que muchos expats que vienen a Praga a vivir, en muchos casos debido al aumento tan excesivo de los precios del alquiler y de la vivienda en general, deciden mudarse o buscarse la vida en otros países, ya que no consideran que les rente venir aquí a vivir cuando, aunque el salario vaya creciendo año a año, los costes de vida se hagan tan elevados y sea tan complicado poder establecerte en Praga. En resumen, el impacto de la crisis de la vivienda es un tema que está afectando no solo a nivel económico, sino también a nivel social a todas esas personas que viven aquí y que trabajan y se relacionan en la ciudad. Bueno, hemos hablado un poco de los factores principales que afectan en términos generales a los residentes y a aquellas personas que vienen a vivir a Praga, pero me gustaría comentaros un poco mi experiencia personal. En mi caso, yo me mudé en verano de 2022 y cuando yo llegué aquí, antes de mudarme, estuve viendo en foros de internet para hacerme una idea de cuánto costaba un alquiler, una habitación, un apartamento. Como era la primera vez que venía y llegaba con un salario muy basiquito, estuve buscando directamente habitaciones. Recuerdo que en los foros que yo leía lo que te comentaban era que el precio promedio de una habitación rondaba las 7, 8, 9.000 coronas al mes. No obstante, la realidad era bastante diferente y por ese precio se hacía complejo encontrar algo. Al final encontré una habitación por 11.500 coronas, que al cambio vienen a ser unos 460 euros aproximadamente. Y ya por aquel entonces yo lo encontraba algo caro, pero bueno, ya que no estaba en el país y es más complicado buscar vivienda cuando estás en el extranjero, decidí quedarme con esa oferta. Es cierto que al final la habitación era bastante grande, estaba relativamente cerca del centro, en el barrio de Žižkov. De hecho, grabé un vídeo enseñándoos el barrio, que lo tenéis en mi canal, yo lo dejo por aquí arriba por si le queréis echar un ojo. Y el problema no se queda ahí. Conforme fue avanzando el tiempo, fueron pasando los meses, el alquiler fue subiendo. Recuerdo que cuando yo me mudé, la guerra en Ucrania llevaba como 3-4 meses que había empezado y los precios de la energía empezaron a dispararse. Además llegaron muchos ucranianos al país y el gobierno estuvo facilitándoles la vivienda. Uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta es que la llegada de ucranianos en República Checa fue bastante elevada comparada con otros países. República Checa tiene algo más de 10 millones de habitantes y para que os hagáis una idea, se estima que en 2025, a fecha de grabación de este vídeo, hay algo más de 500.000 ucranianos viviendo en el país, lo que supone un porcentaje de la población bastante elevado y muchos de ellos vinieron a raíz de la guerra. Entonces, otro factor que afectó fundamentalmente es que si llegan muchos extranjeros de golpe, pero la oferta no aumenta en la misma proporción, ya que es algo que tú no esperas, y además el gobierno les da ayudas a estas personas para poder encontrar una vivienda rápido, todas aquellas personas que vienen de otros países a estudiar o trabajar en el país encuentran muchas más dificultades para el acceso a una vivienda, ya que la oferta es mucho más reducida y los precios se disparan. Si le sumamos también el aumento de los costes de energía y que entre 2022 y 2023 la inflación en el país se disparó, el resultado fue que el precio fue aumentando bastante. Para que os hagáis una idea, a pesar de que yo llegué en julio con un alquiler de 11.500 coronas, al cabo de como 2-3 meses mi casero me subió 1.000 coronas más el alquiler debido al aumento de los costes de energía. Cuando volví a renovar el contrato en julio del año siguiente, el precio volvió a subir otras
1000 coronas más, hasta llegar a julio de 2024, donde mi casero me quería subir adicionalmente otras 1500 coronas más el alquiler. Es decir, estamos hablando de 15.000 coronas por una habitación, por la misma habitación por la que estaba pagando 11.500 coronas 2 años antes. Un aumento de 3.500 coronas, o lo que son 120 euros por exactamente la misma habitación, para que os hagáis una idea de cómo estaban los precios. Una vez que llegué a este punto, yo decidí buscar algo para mí mismo, porque dije, vale, 15.000 coronas por la misma habitación me parece ya un aumento de precio desproporcionado, y para pagar esa cantidad compartiendo piso casi que prefiero buscar algo para mí solo, incluso aunque tenga que pagar un poco más. Estuve mirando en grupos de Facebook y la verdad es que los precios eran bastante desalentadores, con alquileres, estudio estamos hablando, un 1KK, alrededor de 18, 19 o 20.000 coronas, es decir, entre 700 y 800 euros en promedio. Sin embargo, creo que tuve algo de suerte y a través de vasos.cz, que es una página donde venden cosas de segunda mano y entre ellas también hay una sección dedicada a la vivienda, encontré mi piso actual por 14.700 coronas, curiosamente por debajo del precio de lo que pagaría si me hubiera quedado en la habitación en la que estaba antes. Pero como digo, creo que he tenido bastante suerte. Es cierto que he conocido a algunas personas que sí hablan checo y viven aquí y que les resulta un poco más fácil, al final cuando hablas el idioma siempre es más sencillo todo el proceso, encontrar algunos alquileres por un precio más asequible, pero la mayoría de extranjeros por 17, 18, 20.000 coronas es lo que pagan habitualmente por un piso de una única habitación. Y el problema es que no parece que en los próximos meses los precios vayan a estabilizarse o incluso a bajar. Además, la poca vivienda que hay en alquiler, si está a un precio razonable, sobre todo en grupos de Facebook, literalmente vuela. Ves una oferta a lo mejor de una habitación por 11.500 coronas en un post de Facebook y en cuestión de 4, 5, 6 horas ya hay 20, 30 personas comentando que están interesadas en ese alquiler. Lo que supone también que los requisitos para poder acceder sean más exigentes y en muchos casos los caseros te piden un historial, como cuánto tiempo llevas en el país, dónde trabajas, una prueba de cuánto cobras al mes y todo este tipo de cosas, como no tener mascotas, no fumar, no hacer fiestas, etc. Y para todos los que venimos de fuera, esto supone un hándicap extra. Conozco incluso algunos casos de personas que han venido aquí y al cabo de 2-3 años han decidido volverse a sus países de origen. No necesariamente por el tema del alquiler, pero en algunos casos sí que ha afectado. Y aunque todavía tengo la suerte de poder seguir viviendo aquí, tengo curiosidad por ver cómo de cara a los próximos años este problema va a seguir avanzando y cómo se va a enfrentar. En este punto me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál es vuestro punto de vista y si vosotros, en el caso de que hayáis venido a vivir a Praga, habéis sufrido un problema similar con el tema del alquiler y cómo lo habéis enfrentado. Después de analizar todos estos factores, venimos con el siguiente punto, que probablemente sea en el cual te estás preguntando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? ¿Qué va a hacer el gobierno para intentar enfrentar esta crisis que hay con la vivienda? Si miramos las proyecciones actuales, las noticias no son muy alentadoras. Se espera que los precios de los alquileres y de compra sigan subiendo en los próximos años y esto se debe principalmente a que la demanda continúa creciendo, mientras que la construcción de nueva vivienda sigue siendo muy lenta. Praga necesita miles de pisos nuevos al año para satisfacer la demanda, pero la realidad es que no se están construyendo ni la mitad. Si bien es cierto que la población en República Checa está creciendo de una forma muy lenta y de hecho ha crecido más en estos últimos 2 años gracias principalmente a la llegada de refugiados ucranianos, la situación en Praga es un poco diferente, ya que aquí sí que se espera que de cara a los próximos años la población siga aumentando. Muchas personas que viven en República Checa deciden mudarse a la capital y la mayoría de extranjeros cuando vienen aquí también buscan trabajo y residencia en Praga. El gobierno checo y el ayuntamiento de Praga han reconocido este problema, pero las medidas que han propuesto, al menos hasta ahora, no han sido lo suficientemente rápidas o contundentes para cambiar la situación. Por ejemplo, hay proyectos para construir más viviendas públicas o asequibles, pero estas soluciones suelen tardar años en materializarse. Hace poco el gobierno anunció que iba a construir 20.000 nuevas viviendas en la zona de Žižkov, pero veremos realmente cómo acaba ayudando o no realmente este nuevo proyecto de cara al problema de la vivienda. Otra de las iniciativas más discutidas es el tema de la regulación de Airbnb. Algunas ciudades como Berlín o Ámsterdam han implementado ya límites estrictos para los alquileres turísticos, pero en Praga esto sigue siendo un tema en debate.
Hay propuestas sobre la mesa para limitar el número de días que un piso puede ser alquilado a turistas, pero hasta ahora no se ha aprobado nada definitivamente. Otra de las medidas que el gobierno está considerando es ofrecer algunos incentivos a empresas constructoras para que intenten acelerar la construcción de los edificios y de las viviendas. Sin embargo, hay algunos obstáculos a los que las empresas constructoras se enfrentan, como es el tema de la burocracia y también la oposición de algunos vecinos a que se construyan viviendas en ciertas zonas de sus barrios. En resumen, aunque hay intención de solucionar la crisis, el proceso está siendo muy lento y desde mi punto de vista tengo algunas dudas de que las soluciones que se estén planteando realmente lleguen a buen puerto o que sirvan para atenuar la crisis que hay a día de hoy. El futuro es incierto, así que veremos qué acaba pasando en los próximos años y si Praga no se convierte realmente en una ciudad únicamente para turistas y algunos pocos privilegiados que a lo mejor trabajen 100% remoto con salarios de países más ricos y que puedan abordar el precio de la vivienda. Pero llegados a este punto me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que el gobierno actuará a tiempo? ¿Qué medidas pensáis que habría que tomar para solventar esta situación? Dejádmelo en los comentarios y recuerda darle un like al vídeo si te ha gustado, que me apoyas enormemente. Suscríbete si aún no lo estás para estar al tanto de los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.